Bueno, pues como os decía, bienvenidos y muchas gracias por asistir a este primer EduTalk del año. Os comento los temas técnicos antes de empezar para que todo el mundo tenga claro el funcionamiento y antes de dar paso a los participantes. Este EduTalk está compuesto por una primera parte que será una ponencia a la que le seguirá una mesa redonda. Una vez finalice la mesa redonda daremos paso a las preguntas que os agradecemos. Las hagáis mediante la propia aplicación que tiene Zoom aquí abajo que pone preguntas y respuestas. Ahí os agradecemos que las hagáis por escrito, indicando a qué ponente le hacéis la pregunta, ¿vale? Para poder trasladarlas correctamente. Y sin más, os presento a Beatriz Lucía, que es la directora del área de Talent Analytics del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que será nuestra moderadora hoy y la que os va a presentar un poco el EduTalk de hoy. Adelante, Lucía. Beatriz, perdón. Nada, he abierto yo el micrófono, Eugenia. No hay problema, ¿no? Sí. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por vuestro interés en la sesión de hoy. Antes de nada, para los que no conozcáis al clúster, comentar un poco qué es y por qué se fundó. Es una agrupación de empresas e instituciones del sector de la innovación educativa que nació hace 7 años con el objetivo de trabajar de manera conjunta para fomentar la mejora en la educación a través de la innovación. Persiguiendo el objetivo de colaborar en la creación de un ecosistema educativo diverso, innovador y avanzado, el clúster cuenta ahora mismo con más de 70 compañías y organizaciones que colaboran actualmente en este clúster. La organización se centra en tender lazos con todos los actores que están involucrados en el sistema educativo para establecer un marco de trabajo conjunto con el objetivo de que la innovación educativa dé soluciones y metodologías beneficiosas tanto para profesores como para alumnos, ¿no? Y en ese sentido la entidad promueve distintas acciones, equipos de trabajo conjunto con administraciones públicas, centros y profesores, actividades de formación y networking dirigidas a la comunidad educativa, realización de informes y estudios de tendencia para fomentar la reflexión en este ámbito y organizar sobre todo un punto de encuentro anual para el sector que es el IT World Edu. Eso es un poco a lo que se dedica el clúster y permitidme que os presente brevemente el instituto, que es donde estamos representados en la mesa mayoritariamente, ¿no? El instituto es un centro privado sin ánimo de lucro que nos dedicamos a la analítica de datos desde hace más de 30 años. Estamos físicamente en la Universidad Autónoma de Madrid y en este momento nuestros socios son el Banco Santander, Naturgy, IBM y la Universidad Autónoma, ¿no? El core del instituto es la analítica de datos, como os comentaba, y somos un centro que se funda, digamos, con la intención de que sea un centro de transferencia entre la empresa y la universidad, de forma que las empresas se puedan beneficiar de la investigación básica y también la investigación básica pueda reconocer problemas reales en los que participar, ¿no? Solo deciros que siendo el core del instituto la analítica de datos, le aplicamos esta analítica a distintas áreas de negocio, desde el área del sector bancario, el sector de recursos humanos, que es el que yo me ubico, el sector salud, el sector de energías renovables sobre todo. Hay distintas áreas. Si pasas la siguiente diapo, Eugenia, ya es la última. Y en este momento nos hemos incorporado al clúster con la intención de explorar un poco qué podemos aportar desde la analítica avanzada de datos en este ámbito, ¿no? Y ese es un poco el objetivo de la sesión de hoy, ¿no? Ver desde lo que se está llamando inteligencia artificial y Big Data realmente qué se está haciendo de verdad, cómo podemos empezar a trabajar en ello y qué beneficios podemos obtener. Y para eso lo que hemos hecho ha sido traer distintas personas a la mesa con distintos perfiles y distintas formas de trabajar con los datos y con la tecnología que pueden aportar valor en el sector educativo, ¿no? Vamos a empezar primero con Álvaro, que es la persona, es el jefe, el director del área de Ingeniería Algorítmica en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento. El área de Ingeniería Algorítmica es un grupo transversal de científicos de datos que dan soporte al resto de las áreas, ¿no? Y bueno, le hemos pedido a Álvaro que nos cuente brevemente qué es esto de la inteligencia artificial, cómo se aterriza y qué aplicaciones puede tener en el ámbito de la educación. Gracias de nuevo y ya me callo para que pueda hablar. Muy bien, muchas gracias por la introducción, Bea. Voy a compartir pantalla y bueno, como estas cosas digitales son siempre peliagudas, voy a pedir que me confirméis si se ve. ¿Se ve bien, Bea, Eugenia? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí. Muy bien, pues vamos a ello.
Como ha comentado Bea, mi idea en esta sesión es dar una visión realista de qué es la inteligencia artificial, qué es el Big Data, esta palabra así de moda, y bueno, ponerlo un poco en el foco de, viendo qué se ha hecho en otros sectores, qué se podría llegar a hacer en el mundo de la educación. Yo voy a empezar hablando de cuál es la percepción que tenemos todos nosotros de qué es la inteligencia artificial. Pues probablemente muchos os imaginéis algo como esto, ¿no? Que la inteligencia artificial es pues lo que nos han proyectado un poco las películas de ciencia ficción, ¿no? Las pelis de Hollywood, que parece que hay unos robots ahí que por algún motivo son malos y nos quieren matar. No está muy claro por qué. Bueno, esto es un poco la imagen que hay, pero la realidad es que es muy diferente, ¿no? Pues para que veáis un ejemplo de cómo contrasta esto con lo que hay en el mundo real, hace unos años se hizo una competición de robótica, en el que se intentó, bueno, vamos a ver si construimos de verdad unos robots que hagan cosas inteligentes, y les pusieron a hacer tareas con resultados variados, digamos, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí tenemos un robot intentando abrir una llave, vemos que tiene ciertos problemas motores, ¿no? Bueno, pues no lo hace demasiado bien. Aquí otro que intenta abrir una puerta y nada, se desmaya ante la situación. Este se supone que tiene que hacer algo, pero decidirse a dormir. Y bueno, luego tenemos algo como este señor robótico que va a bajar de un coche, que es algo que hacemos todos los días. Y bueno, pues le entra el tembleque, le da las 7 cosas y nada, para el suelo también. Bueno, esto es un poco unos ejemplos graciosetes que he preparado aquí. A lo mejor alguno de vosotros ha visto estos vídeos de Boston Dynamics donde salen robots bailando y saltando cajas. En realidad todo eso está, digamos, coreografiado, ¿no? O sea, son unos robots que no es que piensen y se muevan porque quieren, sino que ya, digamos, van casi por control remoto. Están llevan un patrón muy definido. Entonces, básicamente lo que pasa aquí es que esto no es tan fácil, digamos, como nos podríamos imaginar o como nos ponen las películas. Y bueno, os voy a hacer una pregunta para que reflexionéis un poco más sobre esta idea, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros que es más difícil? ¿Aprender a andar o aprender a jugar a las damas? Y bueno, aquí, pues, según cuántas vueltas le deis, podéis oscilar hacia un lado u otro, hacia una respuesta u otra. Curiosamente, lo que pasa aquí es que a veces la respuesta no es evidente, ¿no? De hecho, tenemos una paradoja que se llama la paradoja de Moravec, y lo que nos dice es que resulta que es mucho más fácil hacer que una inteligencia artificial, o sea, que en el fondo una pieza de software aprenda a jugar a las damas a un nivel experto, o incluso al ajedrez. Eso es mucho más fácil que aprenda a andar, que aprenda a hablar, que aprenda a hacer tareas que son muy intuitivas, muy naturales para nosotros, para los humanos. Y esto es porque en el fondo estamos comparando dos tipos de inteligencia que son muy diferentes. La inteligencia natural, que es la nuestra, la de los seres vivos, pues es el resultado de un proceso de evolución biológica, de adaptarse al entorno, y por eso hacemos bien cosas como tareas de percepción, de locomoción, de lenguaje, de decidir qué es lo que me conviene en cada momento, con mayor o menor acierto, pero bueno, más o menos bien. Y en cambio las inteligencias artificiales, pues la realidad es que hoy día no son robots en su mayoría, son software, son aplicaciones que corren en PCs. Y estos PCs, pues originalmente lo que eran calculadoras, con lo cual se les da muy bien las operaciones matemáticas, el razonamiento lógico muy bien, pero las otras cosas que hacemos nosotros de manera muy natural, pues les cuesta mucho. Curiosamente, son inteligencias que se complementan, porque, bueno, igual que a las máquinas no se les da muy bien el lenguaje o la locomoción, lo cierto es que a nosotros, aunque nos cuesta admitirlo, el razonamiento lógico pues nos cuesta, no lo hacemos tan bien como nos gustaría. Entonces, la idea de la inteligencia artificial es un poco explotar cuáles son estas flaquezas y que sea un sistema complementario. Ahora la pregunta es, bueno, esto está muy bien, pero una calculadora no aprende, pero estos sistemas que tenemos ahora sí. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues bueno, voy a introducir un concepto que puede sonar un poco místico ahora, que se llama el aproximador universal, pero de manera así un poco entendible lo que quiere decir es que básicamente es como una ecuación, una fórmula matemática que se puede adaptar a lo que le demos. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Todos vosotros conocéis algo muy de la vida diaria que se adapta a lo que le ponemos a su alrededor, que es el agua. Pues según el tamaño del vaso o el botijo o la botella, pues eso se adapta a la forma. Y hay muchas más cosas también que conocéis que tienen esta propiedad de adaptarse a su entorno, ¿no? Seguro que los que tenéis gato ya lo sabíais, pero los gatos también son aproximadores universales, se pueden adaptar a su recipiente. Y bueno, esto ya está muy bien, pero ¿qué quiere decir? Pues básicamente lo que es una inteligencia artificial hoy día, una manera particular de hacer inteligencia artificial, que es la que está funcionando sobre todo,
es que vamos a tener una especie de aplicación, un programa que es capaz de adaptarse a una cierta pauta que le vayamos enseñando. Entonces, por ponernos un ejemplo muy sencillo, si yo le digo a este sistema de aprendizaje, cuando veas 1, tienes que decirme 2, cuando veas 2, tienes que decirme 4, cuando veas 5, tienes que decirme 10, pues en el fondo lo que le estamos enseñando, en base a ejemplos, es pues parecido a un test de inteligencia. Tiene que aprender que la serie sigue esta relación, que el resultado es 2 veces el valor de entrada. Si le damos suficientes ejemplos de este patrón, pues al final se acaba ajustando a eso y acaba aprendiendo esta relación. Claro, esto no es muy útil, pero lo interesante es que podemos complicarlo mucho más. Entonces ponemos, por ejemplo, hacer que un sistema de estos de aprendizaje artificial, pues le demos una foto de una manzana y le digamos que es una manzana, una foto de una pera y le digamos que es una pera. Y de nuevo, si le damos muchos ejemplos de esto, es capaz de aprender pues qué componentes de esta foto hacen que esto sea una manzana o sea una pera. ¿Cómo puede hacer todo esto? Pues a nivel así un poco intuitivo. Básicamente lo que hace es imitar, en cierto modo, a un nivel muy básico, muy básico, cómo aprendemos nosotros, cómo aprenden los seres vivos, que es en base a neuronas. Pues las neuronas tienen una capacidad de plasticidad que permiten que se vayan adaptando según las respuestas que reciben. Bueno, pues desde un punto de vista de la ingeniería y las matemáticas, podemos tener unas neuronas que no son tan bonitas como esta, tienen esta pinta que es bastante más fea, pero bueno, son un sistema parecido. Reciben una señal, una información, la procesan y generan un resultado. Y tienen también esta plasticidad con la que pueden ir adaptándose a estos datos que les estamos enseñando. Con lo cual, en resumen, podríamos decir que la manera en la que aprende la inteligencia artificial es pues, con estos 3 componentes. Esta idea del aproximador universal, que puede ser pues, una serie de neuronas artificiales, como las que he comentado, pero sobre todo lo más importante son los datos. Esta es la pieza fundamental para que los sistemas de inteligencia artificial hoy día puedan aprender a replicar una tarea. Digamos que no son capaces de aprender por sí solos, sino que necesitan que les demos datos donde se pueda observar esa tarea que queremos que realicen de manera autónoma. Y la tercera pata sería el cálculo. Al final, pues esto no es un sistema místico, sino que es una aplicación, software, y bueno, pues corre en un PC o en una máquina que será más o menos pequeña en función de las necesidades que tengamos, pero la pieza fundamental son los datos hoy día. Y esto suele ser normalmente lo que permite aplicar a mayor profundidad o menor este tipo de técnicas. ¿Qué podemos decir también? Bueno, pues ya con esto que he contado veis cómo conecta un poco la idea de inteligencia artificial y datos, pero podemos pintar una especie de atlas que lo empezaríamos creando con este gran bolón, que es el Big Data, que significa, bueno, pues datos grandes literalmente, es un nombre un poco tonto, pero es así. En el fondo lo que quiere decir es ser capaz de tomar decisiones en base a datos, y aunque se les llame big, no tienen por qué ser grandes realmente. Hay veces que con pocos datos pero de buena calidad podemos hacer un sistema que nos ayude a tomar decisiones. Y la inteligencia artificial pues realmente es una esfera que se solapa con esta. Hay muchas maneras de hacer inteligencia artificial porque es una disciplina que existe desde los 50, pero bueno, pues la intersección de estas dos, cuando la inteligencia artificial aprende en base a datos, eso es lo que se llama aprendizaje automático o en inglés machine learning. Si lo hacemos con neuronas artificiales, pues se llama en particular deep learning, que es un término que a lo mejor habéis oído alguna vez en los medios porque se puso muy de moda, pero bueno, es una manera particular de hacer estos sistemas de aprendizaje. Y ya en función de aplicaciones, pues podemos hablar también de procesamiento del lenguaje natural, cuando estamos haciendo un sistema de inteligencia artificial que responde a textos o a voz. Podemos hablar de sistemas de optimización que intenten ayudarnos en las decisiones con el fin de lograr un cierto objetivo. O podemos hablar de visión artificial cuando tratamos de imágenes o, bueno, algún tipo de vídeo o similar. Si no usamos inteligencia artificial y solo nos basamos en los datos, pues también se habla mucho a veces de business intelligence, business analytics, que va un poco en la línea de, bueno, solo mirando los datos y de una manera inteligente, con nuestra inteligencia propia, cómo podemos tomar estas decisiones. Bueno, esto es más o menos el atlas. Y ahora, ¿para qué nos puede servir todo esto? Pues podemos decir que hay básicamente 3 niveles o 3 grandes casos de uso donde podemos aprovechar estas tecnologías. El más básico es el nivel descriptivo, que la idea es recopilar grandes fuentes de datos para poder tomar decisiones informadas. El siguiente sería el predictivo, que la idea es que sí que tengamos un componente de inteligencia artificial que nos ayude a tomar la decisión porque nos dé información extra, que no están nuestros datos. Y luego el nivel más alto, que es el prescriptivo, que es que la propia inteligencia artificial nos recomiende qué acción debería ser la que deberíamos tomar. Esto puede sonar abstracto, pero voy a contar un poco de detalle
y luego al final pues hablaremos de algunos ejemplos en el caso de educación. El nivel descriptivo, pues como comentaba, esto suele ser el primer paso que se hace cuando uno se quiere meter en el mundo de la inteligencia artificial, ya sea en un sector o en una empresa en particular, y pasa siempre por recoger datos. Los datos, una vez más, son la base de todas estas tecnologías y normalmente en un sistema de analítica descriptiva lo que nos muestra es pues, una serie de pantallas, gráficas, visualizaciones, métricas que nos ayuden a ver pues, cómo va evolucionando lo que queremos estudiar. Pues podríamos hacer una gran recopilación de datos de estudiantes en todo el país o en una escuela, ver un poco rendimiento según profesores, según años, según distintas características, ¿no? Pero aquí digamos que la inteligencia la está poniendo el usuario de esta aplicación, que es el que bucea en los datos y con la ayuda de la herramienta pues, puede un poco detectar patrones y utilizarlos. El siguiente nivel, que sería el predictivo, pues la idea es ser capaz de que un sistema de inteligencia artificial nos adelante qué va a pasar. Esto, por ejemplo, pues podemos aplicarlo en un sistema que, poniéndonos un plan imaginativo, nos pudiera decir, bueno, vista la evolución de este estudiante, yo creo que va a acabar bien o va a acabar mal o es probable que obtenga este tipo de calificación. O si tenemos que seleccionar estudiantes para una plaza, para una escuela en la que tenemos plazas limitadas, pues cuál podemos prever que podría tener un mejor aprovechamiento de los cursos, ¿no? Sería este tipo de ideas, ¿no? Es información que no tenemos, pero intentamos adelantar. Y aquí, bueno, pues el usuario, el que toma decisiones en base a esto, tiene una fuente más de información. No solo lo que ha pasado, sino lo que se prevé que pueda pasar en un futuro próximo. Y el último nivel, el prescriptivo, pues este se suele aplicar en pocas ocasiones, pero lo que se intenta es que el propio sistema nos recomiende qué hacer. A esto sobre todo se llega a este nivel de aplicación en sectores que son nativos digitales y aunque os suene un poco extraño, pues plataformas como Netflix, como Amazon están haciendo esto. Cada vez que Netflix os te recomienda una serie, pues ahí está haciendo una prescripción. Ha analizado qué contenidos has visto ya y te propone cuál cree que te puede resultar interesante. Vale, entonces, bueno, pues es algo en el que ya el sistema da un paso adelante y nos propone qué hacer. Esto es el nivel general, más o menos. Y bueno, pues quería comentaros un poco para picar la curiosidad algunos hitos bastante llamativos que ha habido en los últimos años sobre inteligencia artificial. Que esto se puede hacer en sectores donde, de nuevo, pues tenemos mucha cantidad de datos y podemos explotarlos al máximo. Un caso que ya ha llamado bastante la atención, y hablando de Netflix, hicieron un documental en Netflix sobre el tema, es este sistema de IA que se llama AlphaGo, que en lo que consistía es en que, bueno, es un jugador automático de este juego de tablero que se llama Go, que es algo tipo ajedrez, podríamos decir, pero mucho más complejo. Es un juego en el que hasta ahora no se había conseguido crear un sistema que funcionara mejor que un gran maestro de Go, pero hace unos años, pues Google creó este sistema y pues lo ha conseguido. Entonces, bueno, fue un poco un reflejo o una repetición de lo que pasó hace unos años con IBM y Kasparov en el ajedrez. Pero bueno, esto es un juego muy sesudo, es como las damas que contaba antes, pues bueno, sí que las máquinas tienen ventaja. Pero si hablamos de otro juego, por ejemplo, esto va a sonar a broma, pero vaya por Dios, los problemas del directo. Vamos a ver si puedo poner el vídeo. A ver, perdona un momento. Va todo muy bien hasta que falló esto. Ahí está, muy bien. Bueno, pues esto es otro juego en el que se ha intentado que una máquina aprendiera a jugar automáticamente. ¿Y cuál es? Pues es el juego del pilla-pilla, que es algo que todos jugamos de pequeños y parece algo muy natural. Bueno, pues para las máquinas no es tan fácil. ¿Y en qué consiste esto? Pues hay dos equipos, un equipo azul y un equipo rojo. Los azules tienen que esconderse, los rojos tienen que intentar buscarles y si les están viendo, pues se considera que están ganando la partida. Entonces, bueno, ¿qué hace la inteligencia artificial? Pues va jugando primero un poco de cualquier manera y va recopilando datos sobre en qué partidas gana, qué partidas pierde. Están aprendiendo tanto los jugadores azules como los rojos al mismo tiempo. Bueno, pues poco a poco el equipo azul aprende que si se dedica a coger esas cajas que hay por ahí y las coloca en las puertas, el rojo ya no puede entrar y entonces, bueno, pues ya ha ganado porque ya nunca les van a pillar. Lo aprenden incluso a hacer cuando hay varias entradas al sitio donde deciden aislarse, en plan confinamiento. Y bueno, parece que aquí se acabaría la partida, pero luego el equipo rojo aprende que hay unas rampas por ahí y resulta que si las utiliza, pues puede saltarse la valla y ya les ha pillado. Y esto es un comportamiento que se genera automáticamente. Nadie les ha enseñado, sino que a base de jugar lo descubren. Luego, como contramedida, los azules aprenden a guardarse la rampa y que el rojo no pueda entrar. Y así, poco a poco, cada vez se van generando pautas más complejas.
Entonces, bueno, aquí veníais a escuchar de inteligencia artificial aplicada a educación. Esto es educación aplicada a inteligencia artificial, pero bueno, también está interesante ver estas cosas. ¿Qué otra cosa a lo mejor habéis oído hace poco sobre este tema? Pues esto del GPT-3, que a lo mejor no os suena por nombre, pero salió bastante en las noticias porque era una inteligencia artificial que era capaz de escribir sus propias noticias. Y este texto que veis aquí es una noticia escrita por esta inteligencia artificial. Y bueno, no se puede poner aquí catastrófico de, bueno, se acabó, nos van a reemplazar a todos, ya no hace falta los periodistas. En realidad no es así porque este sistema lo que hace es que se ha leído básicamente todas las noticias que ha encontrado por Internet y es capaz de generar algo parecido, pero realmente no entiende nada de lo que está hablando. Solo está generando trozos de texto que le cuadran con noticias que ha visto previamente. Por lo cual, en el fondo, es la misma idea. Si tenemos muchos datos, podemos hacer unos sistemas que hacen cosas bastante convincentes, pero en el fondo están repitiendo patrones. Con lo cual, el uso principal de la IA es sobre todo la automatización de tareas que nosotros no queremos realizar. ¿Cómo se puede aplicar esto en el mundo educativo, en otros mundos? Pues en general la idea es que hay mucha inflación respecto a qué puede hacer la inteligencia artificial, pero como dice François Cholet, que es un experto en este mundo, en realidad con aplicar un poquito de este tipo de técnicas en sectores muy variados se puede conseguir bastante mejora, se puede conseguir algo que resulta de utilidad, no hace falta volvernos locos. ¿Qué se puede hacer en educación? Bueno, pues los expertos que me acompañan en la mesa conocen bastante sobre el mundo educativo. Yo puedo dar unas pinceladas desde la idea de cómo ha venido la IA implicándose en otros sectores. Hay un informe bastante llamativo de Deloitte en el que habla sobre cómo está entrando la inteligencia artificial en el mundo educativo y ellos establecen 4 fases en las que una tecnología va entrando en un sector. Ahora mismo en el mundo de la educación estaríamos en la segunda fase, que es la fase de desarrollo. Y eso quiere decir que básicamente hay algunas soluciones, pero todavía no hay soluciones estandarizadas y que se reconozcan como referentes, digamos, de manera muy amplia, sino que poco a poco van apareciendo soluciones que aportan valor, pero todavía de manera un poco tímida. ¿Y en qué tipo de sectores o en qué tipo de aspectos de la educación están aportando valor? Pues desde el punto de vista de los estudiantes, se están creando muchas soluciones que ayuden a crear unos currículos más flexibles. O sea, la idea es que en vez de tener un currículum de estudio más en plan industrial, podríamos decir que es igual para todos, pues hay una especie de contenidos flotantes y un sistema puede ir recomendando a cada alumno en cada caso cuál le convendría más, ¿no? Pues un poco como un Netflix de la educación. Suena un poco un oxímoron, pero bueno, es lo que se intenta conseguir aquí. Para los profesores, pues la idea no es que desaparezcan los profesores, sino ayudarles en las tareas más repetitivas. Por ejemplo, sí que se han intentado crear sistemas de corrección semiautomática que puedan, en especial en exámenes de idiomas, hacer una primera corrección de las redacciones del alumno, por ejemplo, y que luego el profesor pues ya pueda revisar sobre eso y tenga parte del trabajo hecho. Y a nivel de escuela o centros educativos, pues iríamos un poco más a la parte de Big Data, ¿no? De intentar aprovechar todos los datos que podamos recoger de cómo funciona el centro, de estudiantes, etcétera, para poder visualizar cómo va, tomar decisiones en base a esos datos. Entonces, bueno, esto es una visión general, he intentado ser bastante breve y con esto, Bea, voy a dar paso al resto de la mesa para que empiece la discusión. Muchas gracias. Muy bien, gracias Álvaro. La verdad es que resulta interesante ver el contraste entre las expectativas que hay de la inteligencia artificial y los robots que nos van a venir a sustituir con lo que realmente se está haciendo, ¿no? Y para qué se está utilizando, ¿no? Bueno, no me entretengo más. Voy a presentar al resto de los componentes de la mesa por orden un poco de intervención. Contamos con Ernesto Ferrandiz, el CEO de Iten Learning, que intervendrá en primer lugar. Virginia Ranz, que es consultora experta en competencias y recursos humanos del IIC. Ricardo Almao, que es Product Owner de Aula Planeta, y Pablo Eduardo García, que es Data analista de datos en el IIC, especializado en el análisis de redes en concreto. Entonces, yo creo que después de escuchar a Álvaro, la siguiente pregunta es, Ernesto, como conocedor del ámbito de educación en el mundo infantil y primaria, hemos hablado de inteligencia artificial, de datos, pero ¿cuál crees tú que es la relación entre tecnología, ciencia y educación? Y si nos lo puedes ejemplificar con algunos casos concretos, estaría muy bien para poder aterrizarlo. Ponte el micro, ábrete el micro. Decía que buenas tardes a todos. Y bueno, me siento casi en la obligación, después de lo que nos ha explicado Álvaro,
me parece muy interesante en aterrizarlo un poco en la educación, en proyectos que se han ejecutado, algunos que tienen más de 20 años y cómo realmente se han aplicado. Bueno, para los que no son muy técnicos, intentando enlazar con lo que nos han contado, hay que decir que, por un lado, existe la informática clásica, tradicional, que lo que hace es el tratamiento automático de la información, y por otro lado, lo que tenemos es lo que en principio en los 50 se llamó inteligencia artificial y lo que pretendía es hacer computables modelos de conocimiento. Es decir, ser un servidor tecnológico de conocimientos que previamente existían. A eso se ha unido la ciencia de datos, que es básicamente de lo que Álvaro nos ha hablado, y es partiendo de datos, encontrar patrones, correlaciones, que nos permitan avanzar en conocer, en implantar. ¿Estoy compartiendo? Y como os decía, lo que básicamente nos ha hablado Álvaro es de cómo esos datos nos pueden ayudar. Bien, os decía, informática, tratamiento automático de la información, y por otro lado, computación de alta complejidad, que en otros ámbitos se llama, que intenta hacer computable un modelo de conocimiento, ciencia de datos, que lo que intenta es, partiendo de datos, darnos nociones de conocimiento. En educación la cuestión está en que tenemos que tener mucho cuidado porque han habido muchas acciones de intentar aplicar la ciencia de datos y tenemos que entender muy bien que en educación nos basamos en 3 evidencias, o al menos es lo que se intenta desde hace años y en lo que se trabaja. Y es, por un lado, nos intentamos basar en evidencia científica, en modelos cognitivos, modelos neuropsicológicos que las ciencias relacionadas con el aprendizaje humano van desarrollando. Neuropsicología, psicología cognitiva, etc. Una vez tenemos esta evidencia, hay lo que se llaman los tamaños de efecto, es decir, acciones educativas que tienen unos mejores o peores resultados. Esto ya no tiene evidencia científica, tiene un menor nivel, que es lo que se llama una evidencia empírica. La evidencia empírica nos da, pues como os decía, un tamaño de efecto. ¿Qué significa eso? Pues que hay un porcentaje de posibilidad de que eso nos ayude. Pero tenemos que tener mucho cuidado en la educación, porque nos puede dar un tamaño de efecto, por ejemplo, de ayuda al 80% de los estudiantes, pero el gran problema que tenemos es con el otro 20%. Por eso siempre tiene que tener la supervisión de un profesional de la educación con mucha experiencia cuando nos basamos en evidencia empírica. Y en un tercer elemento están las evidencias de aprendizaje. Hay 2 tipos de evidencias de aprendizaje. Las objetivas, en las que nos basamos en modelos neuropsicológicos que hemos conseguido implementar, como os decía, hacer computable un modelo de conocimiento, ahora pondré algunos ejemplos, y las subjetivas, que es lo que nos enseñaba Álvaro, que pues hay una serie de datos, generamos unos patrones y puede ser que nos ayuden o nos orienten en tomar una decisión. Pero esa decisión, pues, repito, que tiene que estar muy bien supervisada y que simplemente es una correlación. Llevándolo a ejemplos más claros, como os decía, de las 3 técnicas básicamente, para ser resumido, eso es más complejo, las 3 técnicas que habitualmente se han incluido dentro de la inteligencia artificial, pues tenemos que tener en cuenta que si tenemos un conocimiento científico y queremos conocer las causas, tendremos que usar un sistema experto. Voy a poner un ejemplo. Si en medicina queremos crear un instrumento que ayude a un médico, pues se han creado unos instrumentos, mezcla de hardware y de software, que son capaces de hacer un análisis clínico. Y el resultado que nos da es objetivo, no es un resultado empírico. Entonces, esto lo tenemos que trasladar a la educación, es decir, tenemos que tener sistemas que en los modelos que se hayan sido validados, modelos neuropsicológicos, tienen un nivel de evidencia muy alto, de noción de verdad muy alto. Por ejemplo, los procesos cognitivos de la lectoescritura, hay unos modelos que ya han cumplido más de 20 años, han sido validados secuencialmente y si se consiguen implementar, nos van a dar las causas, que es lo fundamental. ¿Qué dificultad tiene alguien aprendiendo? Pues lo más importante es que sepamos la causa de esa dificultad. Luego tenemos, como os decía, en las evidencias de aprendizaje, pues hasta ahora se ha trabajado con conceptos estadísticos muy básicos, habréis oído hablar de las calculadoras de efecto, los tamaños de efecto, etc. Y ahí sí que podemos aplicar Big Data, red neuronal, y es especialmente valioso si lo relacionamos con estos modelos neuropsicológicos y estos modelos cognitivos. Y por último, las evidencias de aprendizaje, como os decía, si hacemos una evaluación diagnóstica de la competencia matemática, por ejemplo, y está basada
en un modelo neuropsicológico, nos va a dar unos datos muy objetivos, incluso nos va a ayudar a decidir cómo podemos mejorar en los procesos de enseñanza-aprendizaje con ese estudiante. También nos pueden ayudar los sistemas de Big Data o de red neuronal validando, y ahora pondré unos ejemplos, de cuándo utilizar una técnica y cuándo utilizar otra. Pero básicamente lo que siempre tenéis que tener en cuenta en educación es que cuanta más evidencia científica, más positivo es para nosotros y más inteligente es utilizarlo. Si pasamos adelante, os voy a poner un ejemplo. Si cogemos, como os decía antes, el modelo neuropsicológico de la lectoescritura, es un modelo validado, ha sido validado por distintos equipos, sabemos que es correcto, podemos intentar hacerlo computable, es decir, transformarlo en un instrumento para la educación. ¿Para qué? Para ayudarnos a los docentes en el proceso que seguimos de que los estudiantes construyan su conocimiento. Parte de la construcción de conocimiento la podrá realizar el estudiante. Nosotros, como docentes, siempre estaremos muy atentos al proceso que se está produciendo y el sistema nos irá informando. Y cuando nos informe, nos informará de causas. Por ejemplo, nos podrá informar de que el problema está en la conciencia fonológica de ese estudiante o en una función cognitiva asociada. La memoria de trabajo de este estudiante tiene una dificultad. O puede ser la percepción auditiva. El sistema puede detectar que hay un problema de percepción auditiva en este estudiante que está generando un problema en su aprendizaje de los procesos lectoescritores. Y esto nos llevaría a lo que deberíamos llamar, igual que existen los instrumentos médicos profesionales, que son resultado de la convergencia científico-tecnológica, que han pasado unas validaciones, a tener en educación instrumentos educativos profesionales. Bien, voy a poneros un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo, de nuestro caso, no ha pasado del nivel de prototipo, pero os voy a contar. En este segundo ejemplo usamos todas las técnicas que hay en la inteligencia artificial. Imaginaos que creamos un dispositivo, el dispositivo tiene una cámara de rango, se llama cámara de rango cuando tiene una serie de características, bueno, y la cámara va tomando la actividad oculomotora y cardiovascular del estudiante. La actividad oculomotora y cardiovascular del estudiante nos puede indicar, en un estudiante en concreto, sus funciones cognitivas específicas, cómo se encuentran. Aunque parezca que no, esto tiene toda la evidencia científica y en función de esa actividad nosotros podemos ver su memoria de trabajo, su memoria a largo plazo, su memoria a corto plazo, incluso su estado emocional. Y entonces, si esto lo conectamos con un instrumento educativo profesional, como os decía antes, que tiene evidencia científica, el sistema puede readaptarse automáticamente independientemente de las acciones que realiza el estudiante a su estado. Puede cambiar los tiempos de respuesta, puede cambiar sus actividades, puede adaptarlas a su necesidad, es decir, a lo que en educación llamamos su zona de desarrollo próximo. Y además hace una segunda cosa. Como veis aquí abajo, realiza técnicas de biofeedback. Simplemente que el estudiante se dé cuenta que ante una tarea empieza a tener problemas en su actividad, que se empieza a poner nervioso, que se empieza a poner tenso, simplemente que con un panel se lo indiquemos en nuestra experiencia y en todo lo que se sabe, ya eso le va a permitir autocorregirse, acciones emocionales, acciones educativas, etc. ¿Qué problema tiene este prototipo que nosotros desarrollamos? Pues que tiene que haber una compañía de hardware que quiera fabricar el dispositivo. Y bueno, por último deciros que hay muchos ejemplos, yo os puedo poner estos ejemplos de software, por ejemplo, los laboratorios virtuales de lectoescritura y matemáticas de la Junta de Extremadura, que su primera versión es de 2008, se han recogido datos desde 2008 hasta ahora y estaban basados en este modelo que os decía de sistema experto. Por ejemplo, pronto está comenzando a desplegarse en 26 países del mundo la Fundación Profuturo, de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, va a desplegar un instrumento educativo basado en que no sabemos con qué entorno nos vamos a encontrar para el desarrollo de los procesos cognitivos específicos de las matemáticas en todos esos entornos. Y bueno, otros ejemplos que os podría poner. Y aquí tenéis el ejemplo de que también tendrá que algún día haber un hardware diseñado específicamente para educación y que no utilicemos siempre los estándares de ofimática, etcétera, etcétera. Y por mi parte creo que he cumplido con los 8 minutos. No lo sé. Si me queda alguno puedo ampliar, ¿eh? No, perfecto, Ernesto. Muchas gracias por
por quedarte justo en el tiempo. La verdad que va a ser interesante comprobar si realmente se empiezan a utilizar este tipo de metodologías, hasta dónde llegan y qué respuesta van a tener, ¿no?, en el ámbito educativo. Y en ese sentido yo creo que es muy pertinente la siguiente intervención, ¿no?, porque al final la tecnología está ahí, la capacidad de computación es altísima, hay muchísimos datos y podemos recoger muchos datos con un dispositivo como el móvil, con el ordenador, pero también con otro tipo de dispositivos, pero al final quien tiene que usar esa información y esos dispositivos son profesores, docentes y padres, ¿no?, si me apuráis. Pues yo creo que aquí es muy relevante saber, desde el punto de vista de los protagonistas del asunto, cómo se pueden preparar para afrontar este cambio, porque es un cambio serio en su forma de trabajar, ¿no? Virginia, como especialista en competencias, yo creo que es una pregunta para ti. Pues bueno, hola a todos, buenas tardes. Enhorabuena por las presentaciones anteriores, que te dejan así un poco como diciendo, ¿y ahora yo qué cuento? Pero bueno, vamos a aterrizarlo ahora en el plano como dice Bea, ¿no? Yo creo que desde enfocado al alumno y al profesor, que bueno, pues son dos agentes claves, sobre todo, bueno, pues más atención le ponemos muchas veces a los alumnos, ¿vale? Sí que es verdad que, pues que eso es una fuente muy potente también de datos y una fuente muy potente de información, ¿no?, que meter en un cacharro para que luego nos ayude a tomar decisiones, ¿no? Y hoy más que nunca, ¿no?, pues en el entorno de la educación, en un entorno más, una modalidad más telemática de formación, pues bueno, parece que es más crítico aún, ¿no? Me refiero pues bueno, no sé si es el nuevo paradigma del e-learning o la nueva forma de ver el e-learning, que ha pasado del e-learning original, que era pues la digitalización de contenidos tal cual y ver contenidos digitales en vez de en un papel o que nos los cuente un profesor, ¿vale? Pues ahora ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y el aprendizaje online pues ya no es solo saber utilizar un ordenador, ¿no? O saber utilizar una herramienta o una plataforma de educación. Es mucho más, ¿no? O sea, el e-learning tiene muchísimas posibilidades, como pueden ser, yo citaría tres, ¿no? Una es que nos ofrece la posibilidad de seguir aprendiendo el resto de nuestra vida, ¿no?, lo que se llama ahora el long life learning, la posibilidad de actualizarse día a día. No solo eso, además nos ofrece la posibilidad de fomentar en los alumnos, ¿no?, y en nuestros estudiantes el pensamiento crítico, la reflexión, la toma de decisiones con criterio, ¿no?, porque se maneja mucha información, se comparte mucha información. Y bueno, pues es un escenario idóneo para desarrollar ese tipo de habilidades. Y sobre todo el aprendizaje del e-learning, el aprendizaje de hoy en día, ¿no?, donde le exigimos al alumno un papel mucho más activo y mucho más participativo, pues requiere también de cierta autonomía por parte del alumno, ¿no? Todo ello son, por un lado, posibilidades del e-learning, posibilidades muy valiosas del e-learning que el alumno va a heredar ya para cuando se incorpore al mercado laboral, porque van a ser prácticamente las mismas que va a poner en práctica y que le van a permitir desempeñar su trabajo con éxito, ¿no? Pero la pregunta es, ¿están los estudiantes preparados, nuestros estudiantes están preparados para aprovechar al máximo estas potencialidades del e-learning? ¿No? Pues yo creo que esa es la pregunta a la que, pues desde la evaluación de personas y desde el desarrollo de herramientas y metodologías para obtener esa información, tenemos que poner el foco, ¿no? Es decir, tenemos que recopilar ese tipo de información, ¿no?, acerca de qué habilidades, qué competencias requerimos o necesitamos desarrollar en nuestros estudiantes y necesitamos que tengan y que posean, ¿no?, para hacer un buen uso, un uso constructivo del aprendizaje, en un medio telemático o no, ¿no? Pero bueno, sí que parece que se abren como dos tipos de competencias, aparte de habilidades más cognitivas, más de tipo aptitudinal, cercanas a la inteligencia, ¿no? Hay un grupo de habilidades transversales, como pues, los que estamos mencionando, el pensamiento crítico, la autonomía, las habilidades de colaboración, todo ese conjunto de competencias transversales que son las que nos va a exigir el mercado laboral y hay que preparar a nuestros estudiantes. Y por otro lado, otro tipo de habilidades más puramente digitales, ¿vale? No solo un uso y destreza en el uso de la tecnología,
sino en un uso innovador y creativo de la tecnología, ¿no? Y pues bueno, no es que quiera ser pesimista, ¿no? Pero si tenemos que responder hoy en día la pregunta de ¿están preparados nuestros estudiantes? Pues parece que la respuesta es que no, ¿no? No porque lo diga yo, pero sí porque lo dicen muchos estudios, pues ya desde el 2002, ¿no? Decían Martínez de la Universidad de Granada que no, que presentan cuando se incorporan luego al mercado laboral, tienen muchas carencias, ¿no? Y muchas carencias que son las mismas o muy parecidas a las que en cuestión de habilidades, no de conocimientos técnicos, que les han impedido hacer un buen aprovechamiento del aprendizaje, ¿no? Como pueden ser pues las que comentábamos, ¿no? Autonomía, colaboración, polivalencia, capacidad de adaptación, ¿no? Pues bueno, yo creo que es, por un lado, un gap el que tenemos que cubrir, pero por otro lado es una gran oportunidad y un buen reto, ¿no? Es obtener información de manera precisa, de manera objetiva, acerca de los alumnos y de los estudiantes, perdón, de los profesores, que nos va a ayudar en ese sentido a tomar mejores decisiones, ¿no? Y pues en el ejemplo que ponía un poco antes Álvaro, de mejorar en la línea de desarrollar itinerarios o currículums flexibles, ¿no? En función de las características del alumno, ¿no? Pues ese tipo de herramientas nos proporcionan información, ¿no? O sea, no solo que necesito, qué vacíos tengo de conocimiento y dónde tengo que reforzar mi aprendizaje, por orientar en función pues, de las habilidades que tenga un alumno, de las preferencias que tenga, etcétera, ¿no? Y bueno, es un poco otro panorama, ¿no? Y otra perspectiva de ver este fantástico tema, ¿no? Por mi parte, es todo, ¿no? Pincelada que quería dejar. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Sí, la verdad es que hay que poner la atención en este tipo de habilidades cuanto antes, ¿no? Precisamente para que ahora ya puedan aprovecharse mejor de la tecnología y también para que vayan adquiriendo habilidades relacionadas con afrontar mejor un mercado laboral futuro, ¿no? Atendiendo al proceso de aprendizaje de los estudiantes, Ricard, desde las plataformas de formación y desde el punto de vista del análisis de datos y de la inteligencia artificial, ¿cómo se está trabajando para encaminados a mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos? Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. A ver, es un campo que nosotros lo vemos muy, muy interesante, ¿eh? Y en el tema del Big Data, pues ya se está trabajando ya un poco más. En el tema de la inteligencia artificial está aún un poco verde. Yo antes de venir aquí he estado mirando a ver qué aplicaciones hay actualmente en las escuelas americanas de inteligencia artificial. Y había una encuesta de Dwight y las dos primeras que salían me han hecho gracia porque eran, uno, el filtrado de Internet y dos, los termostatos inteligentes. Después, en tercer lugar, estaba que no lo utilizaban y después empezaban a salir algunas de las aplicaciones que van a acabar saliendo y que quería comentaros hoy. Porque realmente hay mucha gente trabajando en esta dirección. Claro, aquí lo primero que hay que ver es cómo recoger los datos, ¿no? Y aquí habría que separar los dos casos que han salido hasta ahora. Lo que decía Álvaro, lo que decía Ernesto. O sea, cuando son sistemas expertos, muy especializados y en muchos casos dedicados a alumnos con necesidades especiales o no, pero es algo muy, muy concreto, la recogida de datos es propia del sistema y tiene que ser muy dirigida a cómo trabaja el sistema experto. En cambio, cuando trabajamos con sistemas más abiertos, más generalistas, que quizá no son tan ambiciosos en las tareas en las que quieren ayudar, pero más generalistas, pues aquí, claro, aquí hasta ahora pues lo que se trabajaba era en el modelo de LMS, pues una plataforma, un entorno virtual de aprendizaje en el que se integro los datos de gestión académico, integro datos de uso y también trazas de los contenidos que utilizan los alumnos. Aquí ya vemos un primer punto difícil, que es que los contenidos tienen que estar preparados para generar unos datos de calidad. O sea, no me sirve solo que la actividad me diga la nota de un test, que ahora con muchos contenidos pues está pasando, pero que para que esto realmente tenga valor, pues tiene que dar mucha más información al sistema. Esta información pues la recogía el LMS y la guardaba y la presentaba, la pasaba a un data lake o donde fuera que yo quisiera recoger los datos para trabajarlos. Pero
Pero claro, el aprendizaje no siempre se produce en una única plataforma. Quizás si trabajo en e-learning, pues sí, pero en la vida real y especialmente en las escuelas, a veces el proceso de enseñanza-aprendizaje sale de esta plataforma y, pues, sin ir más lejos, pues hay actividades en clase o hay alumnos que colaboran en otras herramientas. Y claro, donde tenemos que ir es a decir, bueno, pues hay un ecosistema de herramientas que de alguna forma y mediante algún estándar de interoperabilidad, pues vayan a dejar todas estas evidencias en un repositorio de evidencias, ¿no? Lo que se llama también un Learning Record System. Entonces, una vez yo tengo esto aquí y con una información de calidad, ¿qué puedo hacer con ello, ¿no? Y aquí vemos, o sea, lo que se admite normalmente es que hay como 3 grandes líneas. O sea, puedo hacer aplicaciones orientadas al alumno, puedo hacer aplicaciones más orientadas al profesor y otras más orientadas a lo que es la gestión. Y en ningún caso van a suplir ni el esfuerzo del alumno, ni la experiencia del director, ni la del gestor. Pero sí que les puede ayudar en tareas. Por ejemplo, en las del alumno, no estoy compartiendo nada, perdonad. Las del alumno acostumbran a ser las más vistosas, las más espectaculares cuando entra la inteligencia artificial, pero también son las más complejas y a veces las más inmaduras, ¿no? O sea, estamos hablando de tutores virtuales, aunque aquí sí que, por ejemplo, en China hay inversiones multimillonarias para dar tutoría virtual a alumnos, por ejemplo, que están en zonas muy rurales, sin profesores. Pero bueno, aquí en Europa se ve menos. También hay muchas herramientas, empieza a haber herramientas de aprendizaje adaptativo, que si bien no tienen quizá la base teórica que tendría un sistema experto, pues sí que facilitan y pueden detectar en base a las respuestas del alumno, pues dónde tiene carencias y qué le puede recomendar. Pasa que, claro, todo esto depende mucho de la potencia que tengan los contenidos en cuanto a su vinculación con el currículum, a las competencias, etcétera. Y ahora para mí esto está un poco más inmaduro. Pero luego hay herramientas para el profesor que no le van a hacer su trabajo, pero que a lo mejor le van a dar mucho tiempo y le pueden ayudar a que él sí que realmente pueda dedicar más tiempo a la personalización del aprendizaje de sus alumnos. Y aquí empieza a haber ya muchos ejemplos. Y hay desde soporte a temas más del día a día, como te ayudo a hacer grupos. Dices, bueno, el profesor ya sabe qué grupos hacer con sus alumnos. Bueno, pero hay experiencias que demuestran que el sistema le puede dar mucha más información para que él tome la decisión final. Y hay información que a veces el profesor pues, no hubiera tenido en cuenta porque él siempre lo ha hecho de la misma forma, ¿no? O hay también iniciativas de detección de problemas de convivencia y bullying. Aquí, por ejemplo, en la Generalitat están haciendo unos pilotos y si yo recojo la información adecuada y puedo analizarla de una forma potente, pues puedo dar sugerencias al equipo que trabaja esto en la escuela para tomar decisiones o para detectar situaciones que a lo mejor en los que no había caído y entonces actuar. Entonces, va por aquí, yo creo, más. O esta es una de las grandes posibilidades del Big Data y de la inteligencia artificial. Es decirme dónde puedo actuar. Es detectarme situaciones que a lo mejor me habían pasado desapercibidas. También se ha hablado antes de la corrección para los profesores, para ayudar a los profesores. Y en gestión, también si yo tengo suficientes datos y los tengo bien estructurados, yo puedo ver diferentes modelos de trabajo de centros y en algún país se está empezando a utilizar esto para detectar, por ejemplo, para priorizar centros que necesitan actuaciones de inspección, que a lo mejor y es dar información adicional a la persona que tiene que priorizar unas tareas u otras. Pero bueno, ya para acabar, hay mitos que tenemos que ir rompiendo, porque si no hay como una barrera ante estos temas, que es decir, no vamos a sustituir a los profesores, ni esto en los próximos 50 o 100 o 150 años no creo que vaya a pasar, pero sí que le podemos dar más ayudas y dar más tiempo. No queremos conocer al alumno, que es otra de las grandes barreras que hay, ¿no? Es que queremos conocer al alumno. No, sencillamente se quiere conocer si podemos ayudar al alumno, que es muy diferente. Y bueno,
O sea, el mercado aún está un poco verde, pero yo creo que hay mucha gente trabajando en esto y que esto nos va a dar noticias muy pronto y muy, muy potentes. Qué bien, qué visión tan positiva. No, pero es verdad que yo creo que has puesto un poco el foco en los dos sitios clave, ¿no? Automatizar tareas que son rutinarias y que puede hacer una máquina para ganar tiempo y, por otro lado, utilizar la inteligencia artificial y el análisis de datos para obtener evidencias que no son sencillas de ver o que no son fáciles de obtener, pero que la inteligencia artificial sí puede, para ayudarme en la mejora de procesos, ¿no? De aprendizaje con el alumno. Exacto. Muy bien, pues yo creo que me gustaría ahora pasar a otra forma de analizar los datos o de recoger los datos, ¿no? Porque es verdad que estamos acostumbrados a hacer evaluaciones individuales o a lo mejor de un trabajo en grupo, pero la analítica de redes está aportando ahora mucho al ámbito de la empresa, tanto en la analítica de las redes organizativas o la de redes informales, ¿no? Que subyacen al organigrama, como el análisis de relaciones que se producen en plataformas de colaboración, ¿no? Que es, bueno, pues un poco el análisis de redes organizativas o de comunidades, ¿no? En este sentido, Pablo, que es experto en este tema, me gustaría que nos explicaras un poco cuál crees tú que puede ser la utilidad precisamente del análisis de redes o de comunidades en el ámbito de la educación. Muy bien, pues nada, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Ok, veis mi pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues bueno, efectivamente os voy a hablar del enfoque de redes. Entonces, para el que no esté familiarizado con ello, sí que me he traído unas slides un poco para introducir sobre lo que es el enfoque, esta metodología y realmente yo diría que sobre todo la audiencia, ¿no? Los que son expertos en educación, los que una vez que vea de qué va esto, ¿no? Pues pueden pensar en posibles aplicaciones que creemos que efectivamente las tienen que tener, como hemos visto que la tienen en diversos sectores. Entonces, una red social es un conjunto de lo que llamamos nodos en el enfoque de redes, que normalmente son personas, conectados por lo que llamamos enlaces, porque son relaciones, distintos tipos de relaciones, ¿no? Un enlace puede ser una relación de diverso tipo. Y bueno, la relación visual o lo que son las redes lo solemos representar mediante lo que denominamos grafos, que es esto que veis aquí, ¿no? Aquí tenemos pues, los nodos, que serían personas, y los enlaces, ¿no? Que son las relaciones entre estas personas. Entonces, lo que es el análisis de redes sociales es el conjunto de técnicas matemáticas, gráficas y algorítmicas que utilizamos para analizar estas redes sociales, ¿no? Y esto lo podemos hacer básicamente en tres niveles que solemos manejar. Un nivel estructural, un nivel grupal y un nivel individual, ¿vale? Entonces, en cuanto al nivel estructural, lo que tratamos es de ver cómo está configurada la red en su conjunto, ¿no? Entonces, tenemos distintas estructuras, distintas tipologías de redes. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de red que llamamos de lazos preferenciales, donde tenemos una persona, por ejemplo, que lidera la red, ¿no? Pues imaginemos que son contactos, pues tenemos este nodo central, esta persona que acapara los contactos, y luego tenemos el resto de la red pues, que tiene muy poquitos contactos. Pues, por ejemplo, vemos que hay diversas redes que se comportan de esta manera. Las redes sociales tipo Twitter, por ejemplo, se suelen comportar de esta manera, ¿no? Aquí tendríamos lo que solemos conocer como los influencers, ¿no? Que tienen ese número hiperdestacado de contactos frente al usuario común de Twitter, por ejemplo, que tiene pues, pocos contactos. Ese es un nivel estructural. Luego podemos ir a un nivel grupal, donde lo que intentamos es ver cómo se relacionan unos grupos con otros dentro de la red. Entonces aquí hay una cosa muy interesante que ha ofrecido el enfoque de redes, que es lo que llamamos el análisis de comunidades. Entonces aquí os he traído un ejemplo de una cosa que solemos hacer cuando hay campañas políticas, cuando hay elecciones. En España, en el ICE, últimamente lo hacemos menos, pero hemos hecho mucho, ¿no? El descargarnos los datos de Twitter, ¿no? De la API pública de Twitter, y analizarlos. Y entonces utilizamos algoritmos de detección de comunidades que básicamente lo que hacen es, sin tener a priori un conocimiento de qué grupos pueden estar conformando la red, algorítmicamente detecta estos grupos. En este caso de Twitter, pues al final un grupo lo que sería es un conjunto de cuentas de Twitter que interactúan entre sí, en este caso son retweets, que se retuitean entre sí significativamente más que con el resto de la red, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto en política, sí es verdad que, porque ya sabemos que además en Twitter se polariza muchísimo, ¿no? La actividad cuando hay elecciones, vemos que efectivamente los algoritmos capturan a la perfección
pues en este caso lo que serían los distintos grupos políticos que concurren a las elecciones, ¿no? Este ejemplo que tenéis aquí pues es uno de los posts que hicimos en unas autonómicas de mayo de 2015. Y luego simplemente lo que hacemos es denominarlas con la @cuenta de Twitter que lidera la comunidad en cuestión. Y es ahí donde vemos que efectivamente está capturando a la perfección esos grupos políticos. Pensemos, ¿no? Y en todo momento, esta es la idea, ¿no? Otros ámbitos donde a lo mejor efectivamente yo no tengo ningún conocimiento de qué grupos puede haber emergentes en la red, y que con estos algoritmos, al igual que lo hacemos en Twitter, podríamos detectar cuáles son esos grupos. Y finalmente tenemos lo que llamamos el nivel individual de análisis, que son sobre todo métricas para ver posiciones de personas individuales en el conjunto de la red, ¿no? Entonces tenemos distintas métricas de lo que se suele llamar centralidad. Por ejemplo, métricas como la que denominamos grado es lo de menos, el nombre, que es básicamente el número de contactos, ¿no? Aquí tendríamos este nodo, esta persona que destaca por número de contactos. Tenemos otras que son de intermediación, que aquí lo que hace la métrica es, en este caso coincide, ¿no? Que tenemos aquí otro nodo que también destaca en esta métrica, ¿no? Pues ver si la persona en cuestión está destacando por poner en relación sectores de la red que no están relacionados directamente entre sí, ¿no? Esta métrica, por ejemplo, es muy interesante en una red de información, pues puede denotar un poder de información, ¿no? En tanto, lo que significa esta métrica es que para fluir la información de una parte a otra de la red tiene que pasar por este nodo, por esta persona, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, una métrica, estas son las 3 clásicas, ¿no? Individuales, que denominamos de cercanía, que es un poco, en general, cómo de cerca estás del conjunto de la red, cómo de conectado estás al conjunto de la red. Entonces, la idea es, a partir de esto, hacer análisis en distintos sectores, como decía, ¿no? Y, por ejemplo, en el ámbito organizacional, la aplicación de esto es lo que denominamos el análisis de redes organizacionales, ¿no? Que al final lo que haces es en los 3 niveles analizar, pues imaginaremos, desde redes de colaboración, redes de influencia, cómo se está comportando la red, ya sea en ese nivel estructural, grupal o individual, en la organización en cuestión que estamos analizando. Esto podría ser en una organización educativa. En este sentido, os he traído un ejemplo de una red real, de una investigación que estamos haciendo. Esto sería, pues, en la misma línea de lo que os he mostrado, ¿no? Esto es un grafo de relaciones y en concreto es una red de alumnos de 4º grado de psicología, de una asignatura, y es la red resultante de hacer esta pregunta, ¿no? ¿A quién de tus compañeros recurres cuando tienes alguna duda sobre el contenido o la dinámica de trabajo de la asignatura, ¿no? Entonces aquí vemos, pues las flechitas significa pues, que esta persona, este alumno ha escogido a este, ¿no? Como que es una de las personas a las que recurre, etcétera, etcétera. Entonces, pues si pensáis, podríamos aquí empezar a plantear análisis en los 3 niveles que os comentaba, ¿no? Desde el punto de vista estructural, pues por ejemplo aquí no tenemos algo que se parezca a esta red de lazos preferenciales que os comentaba al principio, ¿no? No tenemos un único alumno que esté acaparando todas esas solicitudes de ayuda, ¿no? Sino que parece que eso está bastante más distribuido en la red. A nivel grupal, pues podemos ver cosas curiosas, ¿no? Como por ejemplo aquí un grupito, entiendo que veis mi cursor, aquí arriba, que interactúa especialmente entre sí, ¿no? Aquí según si metemos un algoritmo de detección de comunidades, aquí nos saldría una comunidad, ¿no? Pues que es este grupo de alumnos que parece que recurren de una manera intensa los unos a los otros. Tenemos, por ejemplo, también interesante este grupo de abajo a la derecha, que está desconectado del resto de alumnos de este grupo. Y luego a nivel individual, pues igualmente podríamos intentar destacar posiciones de alumnos concretos, pues por ejemplo, este alumno, ¿no? Que en términos de intermediación, pues seguramente tendría una puntuación elevada, ¿no? En tanto parece que distintos sectores de la red pues, le nombran como una persona a la que recurren, ¿no? Y piden ayuda. Curiosamente, esta persona al contestar no escogió a ninguna otra, pues probablemente sería un perfil de alumno que sería interesante analizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es esta, ¿no? El ver cómo se puede enfocar esto al ámbito educativo, y lo que es muy importante igualmente comentar es que los datos que recabamos para hacer análisis de redes los hacemos bien mediante encuesta, que aquí sería uno de los ejemplos, ¿no? Hemos realizado una pregunta a los alumnos donde nos responden, ¿no? A quién solicitan ayuda, bien mediante datos de lo que llamamos huella digital. Y entonces, en este sentido, creo que es muy interesante en el ámbito educativo toda la huella digital, todo el dato digital que están dejando las plataformas de formación, ¿no? Los LMS que comentabais y demás, que están generando muchísimo dato que podemos explotar igualmente mediante el análisis
de redes. Por ejemplo, plataformas tipo el Moodle o la que fuese, ¿no? Pues tienen diversos canales digitales, pues desde foros a chats, etcétera, que generan datos de interactividad entre los usuarios que podemos explotar mediante este enfoque y ver cosas tipo quién está dinamizando la plataforma, si se están creando estos grupos que os decía informales, por ejemplo, de conversación, detectar comunidades de intereses, etcétera, etcétera. Y esto igualmente además, tanto en offline, cuando vamos vía encuesta, como cuando vamos en digital a este tipo de canales, lo podríamos intentar plantear o aplicar tanto para el ámbito de profesorado, como de alumnos, como de las interacciones entre unos y otros, o incluso esta parte de gestión que habéis comentado antes. Finalmente, simplemente destacar en la línea de lo que comentaba Álvaro Barbero de los 3 niveles de análisis, aquí si lo pensáis, en el enfoque de redes estamos en un plano puramente descriptivo. No vamos ni a predicción ni a prescripción. Lo que pasa es que entendemos es una herramienta muy potente desde el punto de vista del diagnóstico descriptivo de una realidad en red. Entonces, esto es lo que quería compartir con vosotros, por si le veis utilidad. Gracias, Pablo. Yo creo que el ejemplo ha sido muy, muy ilustrativo y, de hecho, en algunas universidades están empezando a hacer ya este tipo de analíticas de la relación de los alumnos con profesores en las plataformas de colaboración y más ahora a raíz de la teleformación. O sea que muchas gracias a todos. Hemos hecho un timing perfecto y yo creo que nos da tiempo a lanzar las 2 preguntas que han surgido en el chat y si surge alguna más. Yo creo que esta es para Álvaro, a ver si conoces algo, y a lo mejor Ernesto, dado el conocimiento que tenéis del ámbito educativo. No sé si Ricard. Nos preguntan, Silvia, si se está trabajando en dar identidad digital a cada alumno como base para aplicar la inteligencia artificial. Quien queráis. Bueno, empiezo yo, por ejemplo. No conozco si se está aplicando este tipo de ideas en educación general, podríamos decir, pero sí que sé que, por ejemplo, en Coursera o estas plataformas de cursos online, sí que se realiza un cierto seguimiento de qué cursos ha realizado cada alumno, de cómo va avanzando en cada curso. Intentan mandarte recordatorios si ven que estás tardando más en hacer un módulo de lo que deberías. O sea, que en cierto modo sí que van guardando un cierto registro de qué cursos has ido realizando, qué itinerario has seguido, y con eso intentan accionarlo de alguna manera, recomendando otros cursos o dándote toques. O sea, que yo creo que algo en esa línea sí que están haciendo, pero es una identidad digital muy ceñida al propio uso que haces de esa plataforma online. No sé si Ernesto o Ricard queréis aportar. Ahora las iniciativas que existen, o sea, no sé, yo no creo que sea, o sea, no he visto iniciativas aquí en España explícitas en este sentido. Entonces, indirectamente se hace en por ejemplo, las comunidades que utilizan plataformas LMS, porque tienes ya la identidad a través del LMS, pero solo para los usos que se hacen sobre la propia plataforma. O sea, que yo sepa, no hay, y como mucho para integrar el correo, si tienes Office o tienes Google, G Suite, pero yo no he visto ninguna iniciativa que vaya más allá y desde luego es prioritario. O sea, mientras no exista una identidad digital que identifique al alumno y al profesor en diferentes plataformas, no vas a poder recoger evidencias integradas. Por mi parte, yo lo único que conozco es el proyecto de una universidad en enseñanza superior que, enlazando con lo que Virginia nos contaba, tiene 2 objetivos. Un objetivo es un uso reflexivo, ético y positivo de la tecnología. Intenta trazarlo, como hemos visto, pero con eso en modelo. Y por otro lado, lo que intenta es analizar el pensamiento crítico de los estudiantes. Ese es un proyecto que está muy al principio. Yo lo conozco porque nos han consultado. Y lo tienen muy claro, es decir, el pensamiento crítico es fundamental en los estudiantes de enseñanza superior, entonces hay que ver de qué manera lo integras en la propia plataforma y, por otro lado, como os decía, asegurar un uso reflexivo, ético y positivo de la tecnología. Pero es algo que está en enseñanza superior, desafortunadamente. En educación infantil, primaria y secundaria, ¿verdad, Ricard? No hay un estándar, no hay una digitalización, lo único que hay ahora es un lanzamiento de dispositivos a los centros. Exacto. Una base de qué vamos a hacer con esto, sino se lanzan allí por una necesidad que ha habido en un momento, pero sería una cosa importante, evidentemente. Totalmente. Esto siempre pasa, ¿no? Que se invierte primero en la tecnología, en el aparato,
y luego ya... vale, seguimos con las preguntas. Os pido brevedad porque están saliendo alguna más. Virginia, esta va para ti. ¿Cuáles son las competencias que tienen que tener los alumnos actualmente, aparte de las competencias digitales? Lo que igual es lo que venimos llamando las habilidades del siglo XXI, estas que hemos hablado alguna vez, ¿no? Bueno, pues siento repetirme, ¿no? Pero otra vez vuelve a salir, pues yo creo que del puesto número 1, diría yo, el pensamiento crítico, ¿no? O sea, se está hablando mucho últimamente, bueno, desde hace mucho tiempo ya, ¿no? Pero ahora más que nunca, ¿no? Tanto en un entorno como el actual de incertidumbre, de cambio y de hostilidad, ¿no? Y de competitividad. El pensamiento crítico, insisto, en la colaboración, ¿no? En el sentido de fomentar el aprendizaje colaborativo, el compartir, el aprender con y de otros, en plataformas colaborativas, digitales o no, el aprendizaje autónomo, ¿no? Muy importante también, ¿no? El ser capaz de empezar desde el principio hasta el final sin necesidad de supervisión, de control por parte de un tutor, de un padre, de un profesor, etcétera. Y bueno, y yo mencionaría también la curiosidad por el aprendizaje, ¿no? Entendido más no tanto capacidad de aprendizaje, sino pues ir más allá, ¿no? De lo que a lo mejor no me hace falta saber para aprender una asignatura, o sea, para aprobar una asignatura, ¿no? Sino, pues, esto me interesa, ¿no? Y a aprender de ello. Igual esas 4 destacaría. Gracias, Virginia. Pues seguimos con las preguntas. No sé muy bien quién quiere recoger esta, ¿no? ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de elegir un instrumento para educación que esté basado en la inteligencia artificial? Yo creo que Ernesto, Ricard, son los que podéis responder con más cercanía al ámbito, ¿no? Pues yo por mi parte, en la intervención que he tenido al principio he intentado explicarlo. Es decir, qué evidencia científica tiene y qué validación. Yo les aconsejaría siempre que pregunten que en qué modelo neuropsicológico o cognitivo se han basado, qué proceso de validación han tenido y luego qué marco de implantación tiene. Es decir, si fuéramos a hablar con un médico y le dijéramos hemos traído esto para tal, el médico preguntaría inmediatamente en qué te has basado y cuál es el marco de aplicación. Entonces, en educación muchas veces se nos traen resultados tecnológicos, pero que nadie se ha planteado qué modelo hay detrás, etcétera. Más basado en opiniones de expertos, en opiniones y creencias o en departamentos de marketing que analizan muy bien qué contar para que esto funcione. El problema de eso es que después de muchos años y de mucha inversión en tecnología para la educación, pues hay una gran masa de docentes y de responsables que empieza a creer que aplicar tecnología a la educación pues no aporta beneficios más allá de una videoconferencia. Entonces yo pediría siempre que digan en qué evidencia científica te has basado, es decir, cosas del propio campo de la educación. De acuerdo. Pues si queréis, yo creo que nos da tiempo a una, vamos a ver si a una más o a dos. Voy a saltar a una pregunta para Álvaro, que me parece que es un caso concreto interesante. Dice, has comentado que se está empezando a aplicar el Machine Learning para la corrección de exámenes. Esto tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural, que no hemos traído hoy a la mesa, pero es un campo súper interesante, ¿no? Y estaría bien poder explorarlo más a fondo. Dice, ¿conoces unas aplicaciones concretas de Deep Learning en la gestión de centros de enseñanza? ¿Hay algún foro web donde se traten estos temas? Yo conozco que ya hace unos cuantos años, a nivel experimental, pues se recogían datos, creo que en China, creo recordar, de exámenes de inglés realizados por estudiantes chinos y conjunto con la calificación de los profesores que daban. Eran redacciones muy sencillas. Entonces, lo que se intentaba es construir un sistema de inteligencia artificial que aprendiera cómo calificaban los profesores y entonces, pues dado una redacción nueva, fuera capaz de proponer una primera calificación para que luego pasase a revisión del profesor. Esto, como digo, era un sistema más de laboratorio. Sí que tengo idea de que hay plataformas online de aprendizaje de idiomas que están empezando a usar este tipo de técnicas también. Sobre todo, creo que es para ajustar la dificultad de los contenidos, la dificultad de los ejercicios que van planteando a los alumnos. Entonces, bueno, se basan un poco en la idea que comentaba antes, que al ser una plataforma nativa digital, pues toda la información que van generando sus alumnos la almacenan y de ahí pueden ir aprendiendo. Entonces, van un poco en esa línea. Ya a nivel de educación primaria, secundaria, la verdad es que no conozco si se están llegando a aplicar de manera productiva.
Gracias, Álvaro. Sí, la verdad que el tema del procesamiento del lenguaje natural da para uno o más eventos, ¿no? Sobre todo aplicado en este ámbito, ¿no? Pero es verdad que quizá para los idiomas es el que más he estado trabajando con ello. Lanzo una última. Eugenia, yo creo que estamos todavía en tiempo, ¿no? Sí, Beatriz, tenemos tiempo para una preguntita más. Venga, pues Carlos pregunta que la educación es un ámbito hiperregulado. Esto lo sabéis bien quienes trabajáis en el ámbito de la educación, por los planes de estudio y su oficialidad. ¿Cómo veis la factibilidad de la aplicación de estas técnicas sin cambiar la regulación? Que esto daría, yo creo que también igual para otro foro, ¿no? Otro evento, vamos. Bueno, si me permitís, nosotros hemos trabajado tuvimos designaciones por parte del Ministerio de Educación para informar sobre estas cosas en las futuras regulaciones, con lo que voy a intentar contestar esto de forma muy sencilla. No hay un problema en esto, es decir, no existe un problema ahora mismo. El problema está en cómo es la herramienta. Es decir, para nosotros una herramienta, en general, si se sigue el modelo de la medicina aplicada a la educación, debe tener 3 elementos: una tecnología, un proyecto editorial y un marco de referencia y de aplicación. El proyecto editorial debe estar compuesto por una serie de formatos distintos de aplicación y al menos 2 tipos de contenido. El contenido que se ajusta exactamente a la legislación educativa y es de ámbito general para aplicar a todos los estudiantes, y el contenido para necesidades puntuales de refuerzo y necesidades educativas especiales. Entonces, si nos ajustamos ahí, no hay ningún problema. Luego, los formatos que tienes que tener, pues evidentemente ya saltamos la limitación del papel y podemos tener formatos del libro de texto clásico, de un libro por procesos cognitivos, de evaluaciones diagnósticas que generan planes recursivos en función de la necesidad del estudiante, de cuadernos diseñados para competencias específicas que hayan sido validados y de conjuntos de contenidos, llamémosle talleres, que los docentes pueden agrupar y desagrupar o reconfigurar en función de las necesidades. Si haces eso, tienes los mismos ISBNs que ya tiene un material clásico en papel y no tienes ningún problema más allá de, bueno, problemas de protección de datos, etcétera, etcétera. Pero en principio, al contrario, la legislación educativa puedes seguirla incluso mejor. De esta manera tiene mayor trazabilidad que si tienes un libro clásico de papel, por ejemplo. El problema de la legislación educativa yo creo que viene por otro lado, ¿no? Porque la parte curricular, estoy de acuerdo con lo que dice Ernesto. El problema es que la legislación educativa no entiende que existen recursos de este tipo. O sea, para la legislación aún los recursos educativos son libros de texto y ahí estamos. Y este es el problema. Nosotros registramos con ISBN, es decir, a veces nos dicen, ¿y qué contenido tiene? Y yo una vez puse 100.000 millones, porque como las actividades se generan en función de la detección de necesidad del estudiante, pues entonces nos pedían, y ya nos dijeron, tonterías ninguna, una cosa que esté organizada. Solemos poner 17.000 actividades, entonces las tenemos que listar una por una, identificar cada una qué objetivos cumple, y entonces con eso nos dan un ISBN que es igual que de un libro de papel de 25 páginas. Claro, que el propio concepto ISBN en un recurso digital pierde el sentido. O sea, aquí es donde hay que cambiar algunas cositas. Bueno, hay que cambiarlo todo, pero por eso estamos en el clúster intentando que eso cambie. Pero yo intentaba ayudar a estas personas y lo que dice, bueno, estoy pensando en crear un recurso que hago con él luego, conseguirte un ISBN. Sí. Pues, os he dejado, antes de ver si, yo creo que vamos a cumplir ya la hora, quedan algunas preguntas que se han quedado en el aire, pero preferimos no pasarnos del tiempo que hayamos acordado. O, Eugenia, lo que tú me digas, pero yo creo que es preferible no pasarnos de tiempo, ¿no? Sí, Beatriz, mejor lo dejamos aquí porque ya no hay tiempo para más, pero sí que las preguntas que no se han podido contestar os las contestaremos a los asistentes directamente, ¿vale? Las podemos contestar a posteriori. Vale, solo comentaros que acabo de copiar en el chat un enlace que me ha pasado Pablo Aya, un compañero del instituto que también le gusta el tema de la formación y los datos, es el director del área de Social Business Analytics, pero tiene querencia hacia el ámbito educativo, y es un documento en el que podéis ver el uso que se ha estado dando de los datos, sobre todo en estos meses de pandemia, que me ha parecido ver. Yo creo que es un enlace que puede resultaros de interés.
confirmadme por favor que lo veis y que habéis podido pinchar y se abre bien el enlace. Sí. Funciona, Está perfecto. Perfecto, pues compartimos este recurso con vosotros y agradeceros Ernesto, Pablo, Virginia, Ricard y Álvaro vuestra participación, vuestro buen hacer y a Eugenia y al clúster por darnos este espacio para compartir estos temas tan novedosos, ¿no? Esperamos haber dado un mensaje positivo, ¿no? Está aquí ya la inteligencia artificial y los datos, están ahí, están en nuestra mano y tenemos que utilizarlos para mejorar nuestra vida. Y es responsabilidad nuestra hacerlo y se puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que si ese mensaje ha llegado, nos damos por satisfechos. Gracias a todos. Eugenia, no sé si quieres... Nada más, Beatriz. Muchísimas gracias a todos por participar y a los asistentes y, por supuesto, a los ponentes por una charla súper interesante. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Gracias a todos. Hasta luego.